En Argentina estamos discutiendo mucho más que la coparticipación, pero entrando en tema, esta es la torta, literalmente, de recursos que se reparten con impuestos de origen nacional entre las provincias del Tesoro Nacional, la Ciudad de Buenos Aires y los fondos ATN que se reparten luego discrecionalmente entre todas las provincias. Obviamente que tenemos que desmentir lo que están intentando instalar los medios de comunicación, que tiene que ver que un aumento de la fracción que recibe Cava no afecta al resto de la torta, digamos, gráficamente lo podemos ver con mucha claridad. Ya sea que reduzca lo que va a ATN, que se reparte discrecionalmente en las provincias, o ya sea que reduzca el porcentaje que recibe el Tesoro Nacional, que luego obviamente lo gasta en todo el territorio nacional. Por lo tanto, de una u otra manera, ampliar los fondos que recibe Cava sí repercute sobre el resto de las provincias. Una batalla de fondo que se da en esto de la coparticipación es que sube al ring un candidato representativo de Juntos por el Cambio a pelear en primera línea. Hablamos de Rodríguez Larreta, y eso hace subir del otro lado del ring, en el frente de todos, a este tridente ofensivo de Alberto, Kicillof y Massa. Por el momento, quienes más se han pronunciado y quienes más están marcando la cancha son Kicillof y Alberto, y se esperan algunas declaraciones de Sergio Massa, ¿no? Ya yendo un poco a los números, esto es transferencias netas que reciben por el concepto de coparticipación todas las jurisdicciones nacionales. En ese sentido podemos ver que Cava está en el sexto lugar de menor a mayor, pero uno tiene que entender que la coparticipación tiene una idea detrás que tiene que ver con el federalismo, digamos, ¿no? Entonces eso intenta equiparar también a los territorios. Por ejemplo, en el Senado de la Nación, la representación federal hace que todas las provincias tengan la misma cantidad de senadores. Si uno se fija, por ejemplo, por kilómetros cuadrados, cuánto reciben de coparticipación los diferentes distritos, podemos ver que el único que sobresale en una medida desmesurada es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y luego solo son visibles en el gráfico Tucumán y Misiones, ¿no? Cuando uno se pregunta por esa misma transferencia de coparticipación, pero la mide en términos per cápita, y este es el argumento que usa el larretismo, claramente la Ciudad de Buenos Aires tiene menos transferencias per cápita y Tierra del Fuego es la provincia que tiene más transferencias per cápita. Pero para hacer una comparación razonable, tenemos que tomar el promedio de todas las transferencias que reciben y todas las jurisdicciones, dividirlo por la cantidad de jurisdicciones y compararlo con Cava. Es decir, acá en la línea, en el cuadro anaranjado, amarillito, van a poder ver la relación de Cava contra la media de todas, o el promedio de todas las jurisdicciones nacionales. Entonces, la Ciudad de Buenos Aires recibe en promedio la mitad en monto total de coparticipación de lo que recibe el promedio de las jurisdicciones nacionales. Cuando uno se fija la superficie que representa Cava, la superficie territorial que representa Cava, y en ese sentido es muy importante aclarar que no es lo mismo hacer carreteras en Santa Cruz o en Córdoba o en Río Negro que hacerlos en la Ciudad de Buenos Aires. Los costos son muy diferentes y el recorrido total, el kilometraje total es muy diferente, ¿no? Entonces, el peso de la superficie de Cava sobre la superficie promedio de las otras jurisdicciones de las provincias argentinas es prácticamente el 0%, ¿no? Y eso quería un poco representar Kicillof con su mapa de desde dónde se extraían los recursos y hacia dónde se los dirigía. Cuando vemos la relación en miles de habitantes, podemos decir que en la ciudad de Buenos Aires tiene 1.6 veces el promedio de habitantes que tienen el resto de las jurisdicciones nacionales. Es decir, cada un habitante que hay en promedio en todas las otras jurisdicciones, Cava tiene 1.6, tiene más densidad poblacional. Y cuando uno se fija la cantidad de fondos que recibe Cava en relación a los kilómetros cuadrados que tiene, uno ve que la Ciudad de Buenos Aires recibe más de 21 veces, sería el 2100%, de lo que reciben en promedio el resto de las jurisdicciones. Y acá es donde está roto el federalismo, ¿no? Cuando uno lo mira en fondos per cápita, estamos en el 20%. Entonces, básicamente, entre estas dos columnas está la gran discusión, si se quiere, entre unitarios y federales en este punto, ¿no?